muchísimas gracias por estar. Yo, cuando un literato escribe una novela, una poesía, un libro de poesías, cuando un científico escribe un libro, homenajeamos al autor. Pero aquí se trata de un testimonio de 5 hombres que vivieron y dieron la vida por Jesús. Por eso yo quisiera que el centro de este encuentro sea un homenaje a ellos. Yo simplemente doy testimonio de lo que vi, lo que viví, lo que oí, lo que compartí con ellos, pero que esta tarde sea realmente un gran agradecimiento a Dios por la vida de ellos, y que esta tarde, esta presencia tan numerosa de cada una y cada uno de ustedes, sea un homenaje de gratitud a los 5 que hoy siguen siendo para cada uno de nosotros luz y vida. Yo quiero agradecerle mucho a Monseñor Casareto que esté aquí presente. Él prologó el libro, pero más allá de su presencia y de sus consejos para hacer el libro, yo les cuento que cuando era cura joven y tuve que ir a la parroquia de Munro, Monseñor Casareto era el obispo de San Isidro, y realmente lo experimenté siempre como un pastor, y su palabra para mí significó mucho. Y creo que muchos de los que estamos acá, muchos son de Santa Rosa de Lima, muchos son de la diócesis de San Isidro, muchos que conocen su magisterio, su palabra, a muchos de nosotros nos ayudó muchísimo a crecer en la fe. Y ayudó muchas veces a nuestro país desde el silencio a encontrar caminos de reconciliación y de encuentro entre nosotros, camino de diálogo. Así que gracias, Jorge, por tu presencia. Le he pedido también que presente este libro el padre Rubén Fur. Por un lado, él es nuestro superior regional, de acá de Bolivia, de Argentina, pero también se lo pedí por el apoyo que me dio en esta tarea de escribir el libro, por su compromiso con la causa de beatificación de los 5. Él es el notario y realmente ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo muy grande, tomando testimonios. Los testimonios son muy complejos y ha dedicado mucho de su tiempo. Además, realmente para mí es un amigo que en los momentos difíciles de la vida estuvo siempre muy presente, así que agradezco también tu presencia, Rubén. Estuvo recién el editor del libro, se tuvo que ir porque tiene otra exposición de libros, que es Fabián D'Antonio, de Editorial Fabro. Yo quiero mencionarlo y quiero agradecerle, porque realmente ha hecho este trabajo con mucho entusiasmo, ha puesto mucho de lo suyo en hacer esto. Lo podemos tener a este precio tan económico gracias a él, porque realmente no es una editorial católica, y sin embargo se ha comprometido mucho con la vida de los 5 y con este trabajo, ¿no? A él me conectó Daniel Brión, que está aquí presente. Parate, Daniel. Él tiene escrito un libro sobre los 5 que se llama Osana. Daniel también me dio una mano, por eso lo cito aquí, no solo en conectarme con la editorial, sino en la diagramación, en sus consejos como escritor. Quiero agradecerle a Isabel, que anda por ahí, la profesora Isabel Moreno, que hizo la corrección del libro. También los que lo han leído antes y me han aconsejado, Carmen y Raúl, no sé si llegaron. Ahí está, Raúl. Carmen es sobrina del padre Chiquete, ellos lo han leído antes, también el padre Rubén, Monseñor Casareto, y me han dado su consejo, y eso para mí fue muy valioso. Quiero agradecer también aquí a los de la casa, Nelson y Gilmar, que también nos han preparado todo esto y nos han ayudado. Mónica y Claudia están vendiendo los libros, Lucas está ahí en la puerta, don Juan nos ha hecho de chofer, Guillermo está con la filmación, todos los que han colaborado, muchísimas, pero muchísimas gracias. No sé si me estoy olvidando de alguien, pero a veces siempre pasa y después uno se arrepiente. Nos acompaña el padre Pablo Boca, que está ahí. El padre Pablo Boca es el delegado del rector provincial de la provincia Madre del Divino Amor, de la provincia irlandesa, a la cual pertenecían los 5. Él es el delegado aquí en Argentina. El padre Pablo nos está acompañando, fue hasta hace poco párroco acá en San Patricio, y nos acompaña también el padre Sebastián, actual párroco de San Patricio, que es el postulador de la causa. Nos acompaña el padre Judinei, donde está Judinei, que es de la provincia parotina de Santa María,
de Brasil y está compartiendo aquí con nosotros, dándonos una mano. Viene como hermano palotino y como periodista también, nos acompaña. Nuestro vecino querido y amigo, el padre Juan Carlos Gil. Ustedes saben que aquí, del otro lado de esta manzana, hay otro centro de espiritualidad. Somos dos centros de espiritualidad, la Posada y nosotros aquí, el Centro Espiritual Palotina, que estamos trabajando juntos. Así que gracias, Juan Carlos, por tu presencia. No sé si hay un padre más. ¿Quién? Gracias por tu presencia. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Gracias. Agradecerle a todas las comunidades que están, a ver si me ayudan a nombrar. Está Munro presente, Santa Rosa de Lima, San Patricio, Santa Isabel de Hungría, Turdera, Instituto Vicente Palotti, Instituto Santa Rosa de Lima, de la Boca presente, que nos acompañan siempre en los retiros, en los encuentros. Barracas presente, están mis sobrinos ahí de Barracas, Tierra Santa. ¿De qué otros lados? San Antonio de Areco. ¿Qué? Recoleta. ¿San Antonio de Areco dónde están? Muy bien, gracias. Muy bien. María Marta, eso, gracias, de las hermanas de María, ahí del santuario. No sé, a todos, gracias, imposible nombrarlos a todos, pero quisiera nombrarlos a cada uno. Tenemos gente aquí, Marcelo, Horacio, Griselda y algunos otros, que hemos compartido. Rolando Sabino, no lo olvida. Bueno, pero Rolando aparte, lo voy a nombrar. Con ellos hemos compartido cuando éramos adolescentes y jóvenes la vida de los 5, así que ellos también tienen su propio testimonio y su propia historia. Rolando, que nos acompaña, que era el organista en aquel momento, mimado de Alfredo, de Alf y de Pedro, y que fue el que tuvo esa ingrata tarea de encontrar los cadáveres, pero a la vez él también puede dar testimonio fuerte, porque ese momento también fue un momento donde pudo presenciar él primero que todo la entrega, ese derramamiento de sangre tan doloroso pero también tan rico y tan fecundo. Así que espero no haberme olvidado de ninguno, si hay olvidado me lo dicen ahora, pues si no yo después me autocastigo. La comunidad católica de habla alemana que está presente, que ha estado durante esta casa, el padre Pablo Denninger, que era el encargado de la comunidad católica de habla alemana, fue uno de los primeros en llegar por su vecindad cuando se enteró al lugar de los hechos. Así que gracias realmente a todos. Y bueno, después yo ya voy a seguir charlando, así que me van a tener que seguir aguantando. Quiero pasarle la palabra a Monseñor Casaretto, para que él también nos presente este libro y nos hable también con su historia de vida. Bien, buenas tardes a todos, un gran gusto estar con ustedes y un gran gusto de responder a esta invitación que me hizo Rodolfo de presentar el libro. Bien, la primera vez que yo tuve que presentar un libro fue hace muchísimo tiempo y como no tenía ninguna experiencia, me acuerdo presentar un libro de una chica que acá, uno de los que está por acá la conoce muy bien, que es Nieves Tapia, y en ese momento la secretaria de culto, Héctor Centeno, que fue un hombre muy importante, fue secretario de culto de Frondizi, después con Menem también, un católico, realmente presentamos un libro juntos. Y yo no sabía cómo había que presentar un libro, entonces lo llamé a Centeno y digo, mira, me acuerdo si lo tuiteaba, tengo que presentar el libro de Nieves, digo, ¿qué se hace? Me dice, pero no hay cosa más fácil que presentar un libro, hay que hablar bien del libro y bien del autor. Dice, bueno, entonces vamos a tratar de cumplir con esta. Marcelo Michel, el que era amigo de Nieves y mío. Vamos a cumplir con esta doble tarea, empezamos por el autor. Bueno, miren, yo a Rodolfo lo conozco mucho, tenemos muy buenas charlas en conjunto, y lo conozco no solamente cuando fue párroco, creo que antes de ser párroco. En Munro nos conocimos, pero primero que la clave de un sacerdote es ser plenamente sacerdote. Esto es la característica de Rodolfo, que es plenamente sacerdote.
Es decir, no hay ninguna veta de su personalidad que no despliegue la dimensión sacerdotal. Y esta es la clave de un sacerdote. Esto es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, que es un maestro de oración, que también es una característica que tiene que ser de todo cristiano, pero mucho más de un sacerdote, ¿no? Ser orante. Yo, a esta altura de mi vida, yo ya tengo unos cuantos años, y pienso, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, sacerdotes? ¿Qué es lo que nos queda? Porque las fuerzas van disminuyendo. Yo siempre fui un tipo muy activo y me caracterizaba por mi actividad, además siempre fui deportista y me movía, y ahora me puedo mover mucho menos. Pero lo que no he perdido, gracias a Dios, es la capacidad de rezar. Y es lo que uno lo mantiene siendo sacerdote. Uno no puede ser sacerdote si no reza. Y Rodolfo es un hombre de oración. Y justamente este libro es un producto de ser una persona orante. Después vamos a decir por qué escribió este libro, ¿no? Hombre atento a la problemática de las personas, muy buen maestro espiritual. Antes se hablaba de la palabra dirección espiritual, hoy como suena todo lo que sea dirigir, no suena tan bien. Podemos hablar acompañante espiritual, maestro de espiritualidad, pero realmente cuando conversamos siempre tenemos un intercambio donde cualquier problemática la hablamos y él siempre tiene una visión espiritual de esa problemática, una visión ante todo cristológica de esa problemática. Interesado, por lo tanto, por la vida de la gente, por la vida del país y por la vida de la Iglesia. Así lo describo yo a Rodolfo, y por esa razón escribe este libro. Lo primero es, fíjense, ¿por qué tardó tanto en escribir este libro? Y bueno, ustedes pónganse en el lugar de Rodolfo y piensen que él esa noche no estuvo ahí porque Dios no quiso que estuviera. Y entonces eso es un impacto tan fuerte en la vida de una persona que cuesta trabajo sacar eso de adentro para poder escribirlo. Y tuvo que llegar a la madurez de su vida para que pudiera tener el ánimo, el equilibrio, el equilibrio, por decir así, espiritual, el equilibrio también psicológico, para poder escribir una obra con ecuanimidad, justamente una obra con una visión complexiva de lo que pasó en ese momento y superando la subjetividad de lo que a él le significó en su vida. Ese momento, para él, ¿qué fue? Mira, hay un autor que a mí, yo lo sigo mucho, es un autor un teólogo español que se llama González de Cardeal. Él habla mucho en uno de sus libros, que es un libro que se llama La raíz de la esperanza, todo el libro de él es sobre la esperanza. Y dice que en la vida tenemos momentos luminosos a los cuales tenemos que volver en nuestra existencia siempre, ¿no? Momentos luminosos, fíjense, ese momento de Rodolfo fue un momento trágico, uno puede decir. No tuvo seguramente Rodolfo en su vida un momento más trágico que ese. Y sin embargo, ese momento trágico significó para él un momento luminoso. Pues un momento que en su existencia siempre va a tener una importancia primordial. Y Dios, que sabe cómo obra, ¿no es cierto?, así como permitió que se cometiera este crimen tan tremendo y que se cometiera esta situación donde hombres fueron martirizados, Dios que permitió eso, permitió salvar la vida de Rodolfo. Hubo un acto de la providencia que permitió que Rodolfo tuviera vida. Pero ese momento, que fue trágico realmente para la Iglesia, para esos hombres, para él también, sin embargo, constituyó en su vida un momento luminoso. Es decir, un momento que le dio sentido a toda su existencia. Y por eso entonces, después de tanto tiempo, esa luminosidad la puede volcar en un libro. Y realmente este es un libro luminoso. Fíjese que esta visión solamente pasa en el cristianismo.
que un martirio sea un momento luminoso, eso solamente se puede entender en una visión cristiana. Para cualquier otra visión, una muerte de esa naturaleza es algo trágico y nada más que trágico. Pero en la visión evangélica y en la visión cristiana, un momento trágico puede ser un momento luminoso. Si nosotros nos podemos alinear nuestro propio origen tiene su inicio, por supuesto, en la encarnación del Verbo, en la muerte y resurrección de Cristo y en la predicación de los apóstoles, todos los cuales fueron mártires menos Juan. Entonces, todos nosotros hemos nacido y tenemos nuestro origen en un momento trágico, que es el momento de martirización de los apóstoles, menos uno, todos los demás. Y ahí nació el cristianismo. Y esta luminosidad sobre la tierra que el cristianismo dispersa, ¿no es cierto? Porque gracias a Dios el Evangelio siempre luminoso, fue posible porque estos hombres salieron a predicar el Evangelio y fueron mártires y murieron por la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces también podemos hacer este paralelo. Este libro es un libro luminoso porque nace en un momento trágico que termina siendo un momento luminoso en la vida de Rodolfo. Bien, creo que ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, y meterse, porque siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno cuando uno va a leer un libro más de esta naturaleza, tratar de meterse en lo que puede haber significado la vida del autor. Entonces, basta que ustedes piensen un poco lo que tiene que haber sido esos momentos de la vida de Rodolfo para que vean y entiendan mejor después el libro cuando lo puedan leer. Rodolfo en ese momento era seminarista y podríamos decir que fue luminoso porque primero se le constató su vocación sacerdotal. En ese hecho le constató a él su vocación sacerdotal. En segundo lugar, porque este momento significó que él tenía que continuar la obra de todos esos hermanos muertos. Yo estoy seguro que muchas veces él ha pensado qué hubiera hecho el padre Liden o qué hubiera hecho el padre Elfi, y constantemente en su mente y muchas de sus acciones responden a qué hubiera hecho fulano, un Liden o Elfi, en el momento que me toca actuar a mí. Es decir, hasta qué punto la muerte de estos hombres también significó luminosidad en la vida del padre Rodolfo. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. Todos los que estamos acá, yo veo que son más bien gente que peina canas. Entonces, todos los que peinan canas, todos los que peinamos canas, vivimos ese tiempo. Y bueno, fue el tiempo más difícil. Yo no recuerdo más difícil el tiempo. Sí, yo tuve momentos también, otro momento muy difícil en mi vida, que fue mi primera juventud, cuando tuve que vivir la quema de las iglesias, un momento de persecución en la iglesia muy fuerte, fue muy fuerte ese momento, pero después de ese momento, el otro momento fuerte fue justamente el tiempo de la guerrilla y de la represión, ¿no es cierto? Fueron tiempos difíciles. A mí me tocó, fíjense, el día que murieron estos 5 hermanos, que los mataron estos 5 hermanos, se inauguraba la diócesis de Zárate Campana a la tarde. Así que yo lo recuerdo perfectamente bien. Yo había trabajado mucho, en ese momento yo era secretario del Obispado de San Isidro, y había trabajado mucho con el secretario de la diócesis de San Nicolás en armar la nueva diócesis de Zárate Campana. Y se inauguraba ese día, habían nombrado obispo a Monseñor Espósito, vino el nuncio apostólico, un hombre fuera de serie como Piolaghi. Piolaghi fue un hombre extraordinario, realmente extraordinario, un gran nuncio. Y me acuerdo perfectamente bien, empezó el sermón, fíjense, del inicio de un obispo, era la ordenación, se ordenaba obispo en ese acto y se creaba la diócesis de Zárate Campana. Espósito no era obispo. Y en el inicio del acto, él tuvo que empezar diciendo, miren, hoy ha pasado algo tremendo en la iglesia. Y, por supuesto, dio referencia a la muerte de estos 5 hermanos. Así que de ese día tengo un recuerdo muy claro, porque además
yo estaba ahí porque había trabajado muchísimo en la creación de esa diócesis. Fue justamente esa noche del día de la muerte de estos hermanos en que se inauguró esa diócesis. Bien, esos momentos fueron muy tristes, muy terribles, fueron años muy duros para nosotros, años de mucha muerte, no vamos a enumerar, pero son tiempos que yo los tengo muy presentes. Además, también tuve que trabajar en este otro libro del episcopado argentino que se llama La verdad o la libre, que son 3 tomos. Tuve bastante trabajo en esa edición de 3 tomos. Y también, fíjense qué paralelismo que hacemos, ¿no? Porque recién, hace 2 años, pudimos presentar ese libro. ¿Después de cuándo? Después de casi 40 años de que ocurrieron los hechos. Fíjense que el mismo proceso que tuvo Rodolfo, lo tuvo la Iglesia. La Iglesia tuvo que vivir 40 años de madurez de todos aquellos procesos, momentos trágicos que se vivieron para que la luminosidad de la Iglesia pudiera salir a flote. Hubo una especie, durante mucho tiempo, huimos unos cuantos, que estuvimos bregando para que la Iglesia hable de aquella época. Y no podíamos encontrar la oportunidad, el momento, había discusiones entre los obispos, hasta que, gracias a Dios, el episcopado tomó una decisión, pero tardó prácticamente 40 años para tomar una decisión. Y esta otra edición, que son 3 tomos, se tardó tardamos 3 o 4 años trabajando, recogiendo material. Es una obra muy completa, muy completa. Pero, vuelvo a insistir, para que la Iglesia pueda decir su verdad, no pudo durante mucho tiempo hacerlo. Fue tan traumático todo ese tiempo, tan traumático, que no se pudo salir a flote y decir, pasó esto. Y nosotros no pudimos decir, nos equivocamos en tales y cuales cosas, y acertamos en tales otras. Y lo digo porque creo que tiene mucho que ver el paralelismo, ¿no? Es decir, la Iglesia, además el título de la edición es La verdad nos hará libres, para poder contar su verdad, porque claro, como humanamente no siempre procedimos bien en aquel tiempo, no siempre estuvimos a la altura del Evangelio en aquel tiempo, costaba mucho reconocer los errores, reconocer los defectos, reconocer los pecados eclesiales. Y costó mucho trabajo. Y por eso, ¿ven? La luminosidad muchas veces tarda en hacerse presente, porque siempre primero hay tentaciones del demonio. Nosotros creemos que el mal existe y que el mal tiene protagonismo, el demonio es el protagonista del mal, y por lo tanto hay impedimentos para que la verdad salga a flote muchas veces, y está el Espíritu de Dios que trabaja más, gracias a Dios, que el Espíritu del mal, y al final termina triunfando el Espíritu de Dios cuando está a la disposición, ¿no es cierto? Que la disposición la da el mismo Espíritu para que lo encontremos al Espíritu antes que encontrar la dimensión del mal. Y bueno, también en Rodolfo se vio ese proceso, ¿no? Esto me parece que es muy importante, pues fíjense, ¿no? Normalmente cuando estamos ante acontecimientos vemos la exterioridad de los acontecimientos, y nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos que ver la hondura de los acontecimientos. La hondura de los acontecimientos siempre está en el corazón, siempre está en la interioridad. Y en las personas y en la Iglesia hay una interioridad. Y esa interioridad a veces es luminosa y a veces es oscura. Y siempre tenemos que tratar de que la luz ilumine las tinieblas, ¿no? Que esa es la misión justamente del Espíritu Santo. Por eso pude hacer este paralelismo, me pareció importante hacerlo. Porque este paralelismo es el que se vio en la Iglesia y que vio Rodolfo para poder publicar este libro recién ahora. Bueno, los hechos de aquel tiempo ustedes lo conocen perfectamente bien.
Y yo voy a hacer referencia, evidentemente no voy a contar el libro, porque si no, no tendré sentido, lo tienen que leer el libro. O sea, el trabajo es ese y además lo van a leer con mucha facilidad porque está muy bien escrito. Ahora tengo que leer bien del libro, la segunda parte. El libro está muy bien escrito, se lee de una manera amena. Fíjense, relatar estos hechos de una manera amena no es una cosa fácil, ¿no? Pero simplemente me voy a detener en que él vive y explica en un capítulo el mismo proceso que tuvo que vivir la Iglesia, y es más, que la Iglesia quiso implantar en la sociedad y no la pudimos. Y les digo más, el proceso que vivió la Iglesia no lo pudimos evangélicamente implantar en la sociedad, porque la sociedad argentina no está reconciliada. Porque fíjense el proceso que explica muy bien en la página 51 del libro Rodolfo. Siempre en los procesos históricos, sobre todo los procesos trágicos, lo primero es buscar la verdad, a ver qué pasó. La verdad no solamente es decir, mataron a 5 personas, sino es tratar de buscar las causas. La verdad implica hacer un análisis más profundo de por qué se produjo ese hecho, ¿no es cierto? Ver cuáles fueron las motivaciones, por supuesto, detectar los errores, las injusticias, las maldades, el pecado, descubrir también la acción de la gracia. Para nosotros, ven, la verdad implica un proceso mucho más profundo. Siempre en los hechos que son, cuando uno detecta la verdad, de la verdad va a surgir otros elementos. Cuando se descubre la verdad, el segundo paso es la justicia. Es el paso evangélico, ¿no es cierto? Después de la verdad tiene que orar la justicia. Bueno, este es el proceso lógico, pero nosotros como cristianos, fíjense, en un proceso humano solamente se terminan los hechos con la justicia. Yo le conté una anécdota que a mí me parece muy importante. Yo estaba visitando, era obispo de Rafaela, estaba visitando la cárcel de Coronda. Y me encuentro con un juez de Rafaela en la cárcel. Y entonces yo justamente iba a visitar en ese momento muchachos que estaban detenidos por los militares. Yo me agarré toda la época de los militares, fui obispo de Rafaela toda esa época. Fui obispo en el 77 hasta el 83, justamente con la democracia volví a San Isidro. Y visitando a estos presos, le pregunté al juez, ¿usted qué está haciendo? Y el juez me dice, un tipo muy católico, ¿no? Me dice, mire padre, yo vengo a visitar a los presos que condené, porque esta es una obligación de un juez. Mi misión no termina con la sentencia, sino que yo tengo que ver si ese hombre o esa mujer se están recuperando. Entonces yo visito a los presos que condené. Y al que le di 10 años, al que le di 15 años, incluso muchas veces, como veo que en una cárcel determinada no se están recuperando, los hago cambiar de cárcel, porque esa cárcel le está haciendo mal a esta persona que condené. Bueno, fíjense, este fue el proceso de un juez católico, ¿no? Y ese es el proceso que sigue la Iglesia. Después de la verdad y de la justicia, tiene que venir la reconciliación. La reconciliación no es decir, bueno, aquí no pasó nada, estamos todos bien. No, se tiene que cumplir la justicia, pero no podemos quedar en el odio, porque nosotros tenemos que llegar de alguna manera al perdón. Porque si no llegamos al perdón, no se termina el proceso cristiano. Por supuesto que el perdón no es viva la pepa, ¿no es cierto? Tiene que haber actitudes de arrepentimiento en aquellos que cometían los delitos, tiene que haber deseos de perdonar a aquella persona que fue ofendida. Es un proceso dificilísimo. Y es un proceso que, si tenemos que vivir nosotros en nuestra vida habitual, nuestra vida familiar, también lo tiene que vivir una sociedad. Y nosotros como Iglesia no hemos podido lograr implantar este proceso en la sociedad argentina. De modo
tal que la sociedad argentina no es todavía una sociedad reconciliada. Es una sociedad donde continúan enfrentamientos de aquel tiempo. Esta publicación que hace en este momento Rodolfo, este libro de él, es un libro que justamente ayuda a mirar un proceso completo de verdad, de justicia, de reconciliación y de perdón. Y estoy seguro que es un proceso que vivió él personalmente, porque para poder escribir el libro que escribió, tiene que haber vivido un proceso de decir, bueno, yo tengo la intención, porque nunca se pueden descubrir, creo que nunca se pueden descubrir los autores materiales de este hecho, pero en el corazón Rodolfo tiene esa intencionalidad de perdonar, y eso es lo que completa entonces un proceso cristiano. Si no se llega al perdón, no se llega a una actitud reconciliatoria. Y en última instancia, fíjense, cuando se trata de mártires, y en este caso son hombres que han ofrecido sus vidas, además en el libro aparece claramente cómo intuyeron que esto podía pasar. Si se trata de mártires, se trata de hombres que están con Dios. Y si son hombres que están con Dios, son hombres que han vivido y viven perdonando, que desde la eternidad están perdonando. Bueno, esos procesos que nosotros podemos vivir cristianamente y espiritualmente son procesos que nosotros como cristianos queremos siempre volcar en la sociedad, pero no terminamos de poder hacerlo, porque no toda la sociedad es cristiana, y las sociedades no son siempre cristianas. Pero entre nosotros tiene que estar siempre ese ánimo, ¿ven? Y esto es lo que tiene que animar la vida cristiana. Siempre, siempre, ¿ven? El corazón de un cristiano tiene que estar como objetivo sembrar reconciliación, sembrar encuentro, no sembrar la discordia, no sembrar los enfrentamientos, sino sembrar reconciliación y encuentro. Y este es el objetivo fundamental de este libro. Yo voy a terminar. Bueno, les quiero decir que están muy bien descritos los personajes del libro están muy, pero muy bien descritos. Voy a terminar leyendo, muy brevemente, algo que me pareció muy interesante para el tiempo que estamos viviendo, que Rodolfo lo describe muy bien, y dice que es uno de los motivos que lo lleva a escribir. Voy a leer esto simplemente. Uno de los motivos que me llevó a escribir es pienso que está muriendo el cristianismo cultural y el ser cristiano por herencia. Esto es muy importante. Fíjense, esto es algo que es muy desafiante, ¿no? Porque esta descripción de la actualidad, fíjense, hasta ahora, normalmente la transmisión de la fe la vivíamos fundamentalmente del orden familiar. La célula principal y fundamental de transmisión de la fe era la familia. Ahora estamos viviendo un momento distinto. Los chicos no se casan, se juntan, no tienen hijos. Si tienen hijos, muchos ya no los bautizan. Estamos viendo esto que dice Rodolfo muy bien, ya no se vive al ser cristiano por herencia. Estamos viendo surgir esta cultura llamada de la posmodernidad o globalización, no ya atravesada por la significación y la simbología de una fe tradicional o institucional. Hoy el ser cristiano se torna una opción de vida, es decir, estamos ante un desafío monumental, y esto es muy importante que seamos conscientes, ¿no? Yo les digo, cuando hablamos los obispos se van a reunir la semana que viene. Yo no voy a ir porque es una asamblea electiva y ya los obispos viejos nos votamos y nos aburrimos tremendamente. Entonces ya está, no voy. Pues, si no, yo suelo ir, sigo yendo a las asambleas porque me encanta encontrar a mis hermanos obispos y demás. Pero el desafío más importante que tiene la Iglesia hoy es cómo transmitimos la fe. Porque la fe hasta ahora se transmitía familiarmente y hoy no se transmite más familiarmente. Y esto es muy importante que Rodolfo lo ponga en este libro,
aunque no se trate del libro, pero sí que en el libro haya querido decir, miren, yo escribo este libro en un contexto donde cada uno de los que lea tiene que hacer su visión personal y tiene que ser el transmisor de esta fe que vive. Ya no es, digamos así, la tradición la que va a actuar en el orden de la transmisión de la fe, sino que tenemos que ser nosotros, cada uno de nosotros, transmisores de la fe. Está muriendo una forma de vivir la fe y está surgiendo otra, mucho más consciente, fruto de una elección libre, de un discernimiento. Y esto genera una comunidad de discípulos del Señor, una iglesia no tan numerosa, pero más madura. Bueno, esta visión que él la pone en la introducción me parece que es una buena manera de terminar con la presentación de este libro, porque, fíjense, él utiliza un acontecimiento tan fuerte como fue este que presenta en el libro para hablarnos de los desafíos que seguimos teniendo. Es decir, fíjense, si hay algo que los mártires son testigos de la fe. El principal testimonio de la fe es dar la vida por aquellos a quienes aman, ¿no es cierto? Es el principal testimonio que dio Jesucristo. Entonces, estos hombres que murieron, su principal testimonio y su principal deseo es que la fe se transmita, porque murieron por la fe, por creer en Jesucristo. Y esa es la misión que Rodolfo nos termina diciendo ahora de cada uno de nosotros, porque se acabó el tiempo que por tradición se va a transmitir la fe y nació el tiempo en que la fe se tiene que transmitir, porque cada uno de nosotros tenemos que ser testigos. Los mártires lo fueron de una manera definitiva. Nosotros tenemos nuestra vida, la vida que Dios nos conceda para seguir transmitiendo esta fe. Bien. Muy bien, muchas gracias, Monseñor Jorge. Rodolfo al comienzo, cuando me presentó, dijo que soy el notario de la causa, en realidad del tribunal, para que no perezcan las pruebas. Y ustedes saben que el notario tiene por oficio obligación del sigilo, ¿no? Del secreto. Entonces, me cuidé mucho de hacer referencia solo a lo que está en el libro, ¿no? Porque a veces los datos que uno tiene se pueden filtrar. Y para no meter la pata, lo puse por escrito. Me llena de orgullo poder participar en la presentación del libro Lo que he visto y oído sobre mis 5 hermanos palotinos, el padre Rodolfo, y me enorgullece hacerlo junto con Monseñor Casareto. Muchas veces lo hemos escuchado a Rodolfo relatar sus vivencias respecto al crimen más grande que ha sufrido la Iglesia argentina en su historia, pero ahora tenemos la oportunidad de leerlo ordenado sistemáticamente y con todo el cuidado y esmero de que puedan comprenderla tanto los que se acercan a ella por primera vez como los que ya la conocen. Considero que su lectura y el conocimiento de la misma nos edificará a todos. Sé que no fue fácil para él ponerlo por escrito. No es lo mismo contarlo frente a un grupo de personas donde la sola presencia de los oyentes puede actuar como contención. A escribir en solitario buscando poner en palabras ordenadas la historia misma y los sentimientos. El 4 de julio de 1976 marcó profundamente la historia de la provincia irlandesa, hoy provincia madre del Divino Amor, y con ella a los palotinos que estamos en la zona del Río de la Plata, y a los palotinos en general. También la Iglesia, y en el libro se recoge como testimonio la carta enviada por el entonces cardenal prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares, Eduardo Pironio, hoy beato, y más cercana en el tiempo la homilía de nuestro arzobispo, Monseñor Jorge García Cuerva. Proyectos
que se estaban madurando desde hacía algunos años se truncaron. La obra vocacional de la delegación en Argentina se frenó. La vida parroquial de San Patricio se vio profundamente afectada por el horror y el espanto. De todos modos, hoy podemos constatar que, si bien esto afectó gravemente a las comunidades, la vida no se detuvo. Fue haciéndose paso, dio y sigue dando frutos. Desde la fe podemos afirmar que la sangre de los 5 es semilla de nueva vida en la fe. El carisma que los palotinos hemos heredado de San Vicente Palotti nos impulsa a trabajar en comunión con todos, ayudando a que cada uno descubra su lugar en la Iglesia y en el mundo, a que cada bautizado comprenda que es un apóstol y despliegue todos sus potenciales al servicio del reino. Esto es lo que cada uno de la comunidad de San Patricio intentó realizar, según sus propios dones. Los padres Pedro, Alfredo y Alfi, con la colaboración de los seminaristas, junto con los laicos comprometidos en los diversos grupos, llevaron a la práctica un estilo de pastoral que congregó a muchos en San Patricio, entre ellos muchos jóvenes. Con la llegada de Alfi se dieron otras oportunidades que generaron un afluir de nuevas generaciones, que le dieron a la parroquia aires de renovación impulsados por el Concilio Vaticano II y Medellín, el documento de San Miguel de la Conferencia Episcopal Argentina. Esto está en las páginas 33 a la 47 y en la 19. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente para entrar en ese espacio, le pide que se descalce porque está pisando un lugar sagrado. A mí me gusta utilizar esta imagen cada vez que tengo que escuchar a alguien que cuenta lo que está en su corazón, porque es entrar en ese lugar sagrado de esa persona. Entrar en la lectura del libro de Rodolfo es algo así, es entrar en lo que él guarda en su corazón, y es entrar también en la intimidad de la comunidad de San Patricio del año 1976. Muchos son los testigos de lo que se vivía en el ámbito público de la parroquia, pero Rodolfo es testigo de lo que se vivía en la esfera privada de la comunidad. No necesita recurrir a especulaciones para construir relatos de diálogos que pudieron existir. Nada de eso. Él nos lo cuenta como testigo directo y partícipe de los diálogos que se dieron en esa última reunión comunitaria que tuvo lugar el lunes 28 de junio del 76, el último lunes anterior de la masacre. Haberlo visto a Alfi pasar mucho tiempo en oración en el oratorio la noche del 2 de julio. La vida de la comunidad ese sábado 3 de julio, la última cena, que compartió con los padres Alfredo, Alfi y con Salvador. La ida al cine con Salvador y Emilio, su decisión de no volver con ellos esa noche, sus diálogos con Salvador. Al leer las páginas de este libro, podemos comprender desde la fe cómo Dios va tejiendo la historia, también la de cada uno en particular. Desde cómo entró Rodolfo en contacto con la sociedad del apostolado católico, su discernimiento vocacional que lo llevó a optar por la misma, por esta comunidad, hasta cómo es que sobrevivió. El duro momento de recibir la noticia y la difícil tarea de comunicarla a la familia de Salvador. Su experiencia como sobreviviente, eso está en las páginas 53 a las 59, sus sentimientos posteriores a la masacre, constatar que su comunidad había sido destruida. Su amigo Salvador, por el que llegó a los palotinos, ya no estaba. Su director espiritual, el padre Alfi Kelly, tampoco. El delegado de la provincia, el padre Alfredo Liden, modelo de sacerdote, el padre Pedro, el mayor de todos, y su compañero de postulantado Emilio. Todos ellos que horas antes habían estado compartiendo la vida con él, habían sido apagados por la violencia. El regreso a la casa parroquial el día 4 de julio
buscando encontrarlos a ellos, donde, y acá lo digo entre comillas, todo olía a muerte y a pérdida. Eso está en la página 28. La misa del 5 de julio, donde nos pone en contacto con las palabras valientes pronunciadas por el religioso vicepresidente de la Conferencia Argentina de Religiosos. Los días posteriores y la decisión de seguir en la Sociedad del Apostolado Católico, pero en otra jurisdicción, la región Nuestra Señora de Luján. La búsqueda de la verdad, de la justicia y reparación, sin deseos de venganza, con deseos de perdón. Sus certezas ante la pregunta ¿por qué los mataron? Bajo el título justamente ¿por qué los mataron?, Rodolfo nos comparte sus certezas describiendo la corriente ideológica de los años 70, la doctrina de seguridad nacional, que fomentaron la existencia de las dictaduras en América Latina, tomando la descripción que hace el documento de Puebla. Nos entrega una breve síntesis de lo que se vivía como vida consagrada en aquel momento, así como de los documentos del magisterio de la Iglesia que nos ayudan a comprenderlo mejor. Sus razones por las que considera que son verdaderos mártires, testigos de la fe, nos hace conocer los planteos que la comunidad de San Patricio, la comunidad de consagrados, se hacía, buscando discernir a la luz de la fe ante el momento tan difícil que se estaba viviendo en nuestro país. Bajo el título Ellos son luz y vida, en la página 61, el testimonio de Rodolfo nos permite conocer a los 5. Nos acerca a cada uno de ellos. La figura del padre Alfredo Liden como signo de unidad, su presencia tan significativa en la comunidad de formación. El padre Alficheli, el hombre del discernimiento, su preocupación por encontrar en todo la voluntad de Dios. Salvador, su amor a los jóvenes y a la Iglesia. El padre Pedro, que dio origen al Colegio San Vicente Palotti como respuesta a una necesidad social. Emilio y su sensibilidad hacia los más pobres. 5 personas muy diferentes entre sí, unidos por el seguimiento de Cristo. El capítulo ¿Qué nos dice hoy la vida y la entrega de los 5? Nos ayuda a integrar nuestra historia a la historia de la salvación, compartiendo con los lectores su proceso personal de fe a la luz de la experiencia de San Patricio. No iba a contarles el libro, porque no, si no, no lo... Pero también como Monseñor, ¿no? La verdad que, como dijo también Monseñor Casareto, el hecho es doloroso, mueve muchos sentimientos, pero su lectura es muy ágil, va fluyendo el libro. Así que bueno, gracias Rodolfo una vez más por entregarnos esta obra, este libro, y porque como ¿no? dicen, ¿no? las palabras vuelan, ¿no? Lo que está escrito es lo que permanece, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Nosotros, me olvidé decirlo al comienzo, nos ubicamos aquí arriba por la que la filmación lo necesita y para crear más espacio, porque ustedes saben que yo es la primera vez que escribo un libro y los que me conocen saben que soy un poquito, no sé si un poquito o muchísimo perfeccionista y obsesiva en una cosa, y voy recordando cosas que podía haber escrito y que no escribí. Quien me acompañó me gana en ser obsesivo y perfeccionista, que era acá el amigo Daniel. Junto con el director tuvo que sufrir que a cada rato lo llamara y le dijera agrega esta frase, agrega la otra. Quise agregar un capítulo pero ya no se podía poner. Por eso, hoy que veo tanta gente aquí, y realmente les agradezco de corazón a cada una y a cada uno, sé que es un homenaje a los 5, pero también lo experimento como un signo de cariño, de cercanía, de comunión conmigo, con este centro de espiritualidad, con la comunidad palotina. Les agradezco de corazón.
ahora que los veo a tantos aquí, siento cierta vergüenza de no decepcionarlos en esto, ¿no? Quizás se pudo haber contado muchas cosas más, pero yo no quise aburrirlos con demasiadas anécdotas, no quise irme del tema. Traté de ir a lo esencial, ¿no? Y eso esencial no fue solo mostrar o querer mostrar, como decía lo señalaba José Casareto, lo señalaba el padre Rubén, la vida de los 5, sino ese periodo hermoso de iglesia que nosotros vivimos. A mí me parece que es un error verlos solo desde la muerte y derramamiento de sangre. Ellos son luz y vida, no solo porque entregaron finalmente su vida, sino son luz y vida porque vivieron su vida como testigos de la fe. Toda la vida de ellos fueron testigos de la fe. Los que estamos aquí y lo hemos conocido, insisto, Marcelo, su señora, cito Griselda, Horacio, no sé quién más de los que estamos acá, por supuesto Rolando, hemos compartido. Fue un momento de iglesia, fue un momento en el país, pero fue un momento como Parroquia San Patricio, como comunidad palotina, tan rico, tan entusiasmante. Yo digo en el libro, yo venía de la parroquia Natividad, de la Acción Católica, le debo muchísimo a la Acción Católica. Yo cuando estudié teología me di cuenta de todo lo que había aprendido. Era monaguillo, aprendí a amar la liturgia, pero en San Patricio encontré 3 cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, una comunidad que vivía con mucha intensidad lo humano y lo divino, que vivía con mucha intensidad el querer vivir la fe, pero el poder ser joven, poder ser alegre, poder ser amigos, poder tener vínculos, una comunidad familia, en donde uno se sentía como que esta iglesia es la iglesia que nos cobija, es la iglesia que nos atiende, es la iglesia que mira la cara del otro, no es una iglesia reducida a lo ritual, a lo cultual. Lo segundo, encontré una imagen sacerdotal que a mí me cautivó. Como decía Monseñor, a mí las personalidades de Pedro, de Alfredo, de Alfi, yo apenas lo conocí a Alfi y le pedí que fuera mi acompañante espiritual, porque su persona, su predicación me entusiasmó como joven. Yo ya pensaba ser sacerdote y decía, yo quiero ser así, quiero ser este sacerdote, ¿no? Encontré, es decir, en ese tiempo encontré, además de una comunidad familia y modelos sacerdotales, una comunidad que estaba viviendo el espíritu de la iglesia inserta en nuestra realidad nacional. Era una comunidad muy marcada por el Concilio Vaticano II, por los documentos finales de Medellín, por los documentos de San Miguel de la Iglesia, muy marcada por la reflexión teológica de vivir una pastoral inserta en medio de la gente, muy de descubrir en nuestro pueblo la fe y alimentarnos de esa fe. San Patricio, como una cosa más, tuvo mucho que ver con el inicio de la peregrinación juvenil a Luján, ¿no? Es decir, tuvo mucho que ver con esta pastoral de respetar el camino de nuestro pueblo, tuvo mucho que ver con lo misionero, tuvo mucho que ver con lo juvenil. En San Patricio existían muchos grupos y con características diferentes, misioneras, acción católica, más acentuando lo humano, más sirviendo a lo litúrgico. Era ese espíritu juvenil de una iglesia que quería vivir el Evangelio descubriendo en el rostro del que sufría, en el rostro de nuestra gente, en el rostro del pobre, el rostro de Jesús. Una iglesia que no quería cerrarle los oídos a lo que estaba pasando. Una iglesia que, a decir de Monseñor Angelelli, intentaba tener un oído puesto en el Evangelio y otro en nuestro pueblo. Una iglesia que se insertaba en lo local. Tanto los sacerdotes como los laicos intentábamos participar de la pastoral de la arquidiócesis, la pastoral del decanato, desde una mirada ecuménica. Pero fue esa época de grandes ideales, que fue la década del 70, que pudo tener grandes errores, quizás una mentalidad muy mesiánica. Yo siempre digo, si algo caracterizó y atravesó la década del 70 en la mayoría de los jóvenes,
fue el compromiso con un cambio social. Algunos, desde lo misionero, desde lo pastoral, fue la época en donde muchos jóvenes se insertaron en los barrios más pobres, muchos profesionales prestaban su servicio en las villas, se iban al interior del país, la época de la comisión pastoral formada por el episcopado, del trabajo rural, la época en los barrios, la época de vivir la alegría del acercamiento al otro, la alegría de insertarnos en la realidad, de no cerrarle los ojos, de descubrir que Jesús estaba ahí, en esa realidad y sobre todo en esa realidad sufriente. Fue la época en que algunos comprometieron mucho su vida en la pastoral, otros en la actividad política. Era una época de mucha politización, ¿no? Donde muchos jóvenes optaron por los diferentes partidos políticos que existían. Hubo jóvenes que optaron por una vida más pacifista, si se quiere, la época del hipismo, hubo jóvenes que optaron por la violencia, creyendo que ese era el camino. La comunidad de San Patricio era una comunidad que quería vivir la inserción, pero que tenía en claro que no era el camino de la violencia el camino que el Señor nos pedía. Y los unía esa fe encarnada en la realidad. Nunca los unió una ideología política, porque si en las familias en aquella época discutíamos y nos peleábamos, nosotros también discutíamos y nos peleábamos, porque el pensamiento político partidario de cada uno era diferente, era muy diferente. Pedro quizás tenía la imagen de más conservador. Hay que leer las homilías de Pedro, hay que leer su última homilía, es decir, desde su mentalidad más conservadora, si se quiere, fue un hombre que rescató el profetismo de la iglesia, rescató la inserción de la iglesia en la realidad. Las homilías me parece que hablan muy claro de todo eso, ¿no? Lo digo porque a veces se señala como estas divisiones entre ellos, que no es real. Discutíamos como una familia, buscábamos juntos caminos, vivíamos la realidad, pero no teníamos un pensamiento unificante de una opción partidaria ideológica. Querer manifestar eso es falsear la realidad. Lo que sí teníamos era en claro esta iglesia post-conciliar y post-Medellín que queríamos vivir. Y por eso lo que señalaba el padre Rubén, que yo lo pongo en el libro, cuando yo llegué ese día, y explico por qué llegué tan tarde en el libro, y no los vi a ellos, yo sentí que se caía un sueño, un ideal, una utopía, algo que veníamos construyendo juntos, porque ellos eran ellos, pero eran una manera de vivir, era una manera de mirar al otro, era una manera de vivir el Evangelio. Eran hombres y mujeres con sus límites y sus defectos, apasionados por vivir el Evangelio. Eso ya no estaba, eso ya no estaba. Eso quedó en cantidad de jóvenes en aquel momento. Nos esforzamos por llevar adelante esa semana de la juventud que ya estaba planificada. Yo quiero hacer memoria aquí de alguien, de Eduardo Civiló, que después muere en un accidente muy extraño, pero lo cierto es que puso todo su cuerpo en aquel momento para sacar adelante. Lo digo él porque él ya no estaba entre nosotros, ¿no? Pero muchos jóvenes, ese esfuerzo por seguir, eso que se heredó y que se quiso seguir adelante, pero de repente esa comunidad que daba vida, animadora, ese Alfie apasionado por seguir a Jesús, ese Alfredo Lien con esa paz sobrenatural que hablaba hasta como que de otra realidad, como una realidad, ese Pedro que estaba silencioso, el entusiasmo de Emilio por los más pobres, por la justicia, el entusiasmo de Salvador por los jóvenes, por una iglesia comunitaria, todos esos ideales propios de la década del 70, donde creíamos que ya el reino venía. Nosotros soñábamos alguna vez en el Ateneo el día de mañana vivir todos juntos y formar una gran cooperativa, era ese sueño de ideales inmediatos que se iban a realizar. Yo creo que tenemos que beber en ellos todo ese sueño, no para reproducirlo, porque cada uno tiene que responder a una época, beber de ese entusiasmo por una iglesia comunitaria, una iglesia familia, una iglesia abierta, una iglesia cercana al que sufre, poder beber en ellos ese sueño de una sociedad diferente, en donde podamos superar el individualismo, donde yo lo pongo como la conclusión del libro, donde podamos entender de que no somos individualidades yuxtapuestas,
donde cada uno hace su camino y lo importante es que no nos molestemos. Yo soy en la medida que soy con el otro. Yo soy en la medida en que le abro el corazón al otro. Por eso soy en la medida en que tejo comunidad. Soy en la medida en que hago de este pueblo un pueblo reconciliado, un pueblo que quiere reencontrarse, que quiere hacer una lectura serena del pasado, que busca la justicia, pero que también le anima el perdón, pero insertándose en una historia en donde nosotros como iglesia podamos ser semilla, fermento de una sociedad más comunitaria, más abierta a descubrir en el otro mi hermano, a descubrir en el otro aquel a quien queremos vivir, con quién queremos vivir, con quién queremos compartir la palabra, con quién queremos compartir la vida. Necesitamos superar, me parece a mí, lo que no nos permite generar vínculos entre nosotros, en donde lo que le pase al otro sea importante para mí, en donde podamos hacer espacios de familia, familia abierta, una iglesia abierta. Por eso yo lo ligo tanto el libro a esta imagen de la iglesia sinodal. Papa Francisco es muy claro en esto, ¿no? Lo que Jesús le pide a la iglesia hoy es ser una iglesia sinodal, lo dice, ¿no? Es decir, ser una iglesia que camine juntos, sínodos y caminar juntos, pero caminar juntos no solamente entre nosotros, los que practicamos el culto, la liturgia, o estamos en instituciones, juntos a todos, descubriendo en el rostro del otro el rostro de Jesús. Yo creo que eso fue lo que los animó fuertemente a ellos, ¿no? Es decir, en el rostro del otro, independientemente de lo que creía o no creía, lo que pensaba o no pensaba, estaba el rostro de Jesús, y por eso esa apertura tan palotina, tan de familia, ¿no? Tan abierta a los demás. Yo lo que intento es que podamos volver a soñar. También está Juan Antonio, con quien compartimos el noviciado, él lo conoció y todo ese tiempo posterior, y compartimos sueños. No perdamos la capacidad de soñar, pero soñar desde la fe, soñar desde lo que Jesús nos pide, soñar desde la palabra que hace posible que seamos hermanos entre nosotros. Superemos este cristianismo a veces tan intimista, donde lo importante es que yo encuentre la paz, que yo esté bien, voy a la iglesia para sentirme bien, lo cual está bien, pero no termina ahí la historia. La historia termina cuando yo participo de la liturgia, de la iglesia, pero eso me lleva a abrirle el corazón al mundo, para poder hacer del mundo casa de Dios, y por eso relaciones fraternas entre nosotros, ¿no? Yo lo que invito en este libro es que retomemos los sueños, pero los sueños, no como en el 70, las historias no se copian. Yo siempre digo, nadie tiene que copiar a San Vicente Palotti, tenemos que tomar la inspiración de San Vicente Palotti, ¿no? Pero recuperemos ese sueño de ser familia, de ser una sociedad comprometida el uno con el otro, donde nadie sea excluido, donde nos podamos entender. Hay una frase del documento del Sínodo Continental, ¿no? Donde nos invita a dialogar con el otro, respetando que el otro sea el protagonista de su propio viaje, ¿no? Esa frase me pareció siempre tan marcante, ¿no? No imponiendo, pero proponiendo, abriéndonos, compartiendo la experiencia de un Dios trinitario que nos hace comunidad. Para mí, encontrarme con la comunidad mártir, encontrarme con San Patricio fue encontrarme con eso, ¿no? Con una iglesia comunidad, iglesia familia, no cerrada en sí mismo, abierta a la sociedad, al servicio de la sociedad y siendo semilla de una sociedad que viva la alegría de la justicia y también la alegría del perdón, la alegría de ser hermanos, la alegría de no excluir, la alegría de abrir las puertas a todos, ¿no? Así que esa es la invitación, le agradezco tremendamente esta presencia. Creo que los tres estamos dispuestos. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, que la podemos hacer con toda confianza. Sí, Marcelo. Quería decir algo para todos, ¿no? Muchas gracias
Lo queríamos enganchar para el seminario, pero alguien nos lo enganchó. En aquel tiempo era un adolescente que venía por ahí a compartir el té, el café, el almuerzo, y todos decíamos, este pinta bien, ¿eh? Bueno, justamente yo estuve el último día que los vi a la comunidad completa, fue el miércoles, fui invitado a tomar el té. No sé si en esa campaña, pero disfruté con ellos, me fui caminando con Emilio, con el cual compartía, pero me pasaron dos cosas muy fuertes. Primero fue lo que iba diciendo Monseñor Rubén y Rodolfo. Creo, y en este momento puedo dar gracias a Dios, que nos quisimos quedar con mucho miedo, porque había que... Había que quedarse. Nosotros estábamos en la misa de 20 horas, habría que estar al otro domingo en la misa de 20. Sabiendo que muchos ya no estaban, pero una gran presencia hubo de nosotros. Y ver cómo el Espíritu de ellos y el Espíritu de Dios nos animó. Yo no dudé nunca del impulso evangelizador. Hoy, escuchando, puedo decir algo que por ahí Rodolfo también tardó 40 años. Yo me di cuenta acá de que toda la fuerza, la polenta o qué, no era fruto mío. Y que Dios nos regaló muchísimo. Un hecho para contar. Un mes antes estuvimos en la primer vigilia de Pentecostés, 2.500, 3.000 jóvenes, diluviaba. El padre Tello dijo, miren muchachos y jóvenes, se acercan tiempos difíciles, algunos de ustedes hasta le pedirán la vida. Yo volví esa noche con Emilio, y el tema en el auto de la parroquia era, ¿qué habrá querido decir el viejo Tello con esto? Un mes después, él experimentó lo que decía. Pero quiero decir, mucha gracia se derramó en esa parroquia. Muchos, Betty, también catequista, nombró a Eduardo Sibiló, grupos de todos lados. Algunos nos quedamos. Pero el mérito no fue nuestro. Quiero decir ahora que nosotros hemos visto y somos testigos, porque había que quedarse en ese momento ahí. Y yo me sentí muy acompañado en todo lo que pude regalar, ofrecerme a la iglesia. Y me duelen mucho, muchas calumnias, cuando o dicen de Alfi, o dicen de Emilio, o dicen de Salvador, y uno dice, hombres de Dios, plenamente viviendo en comunidad y la fe. Y creo que la muestra fue que después del 4 de julio, muchísimos o muchos nos quisimos quedar. Y agradezco a Dios porque, habiendo cumplido los 70, puedo reconocer la presencia de Dios en ellos. Esa noche estuvimos juntos en esa vigilia. Yo fui con Emilio, con el Citroën 13B viejito, y volvimos los tres juntos. Yo me acuerdo clarito de eso. Sí, sí. Dos cosas que dijiste que yo quiero confirmar. Una, ustedes saben que varios jóvenes se quedaban a dormir con nosotros
para protegernos después de ese 4 de julio, porque como él dijo, el miedo era muy grande, ¿no? Y otra cosa que yo lo pongo en el libro y creo que quizás es una de las cosas esenciales, ¿no? Para mí, la experiencia de sobreviviente fue la experiencia de la gracia de Dios que llegaba a través de ellos, ¿no? No podíamos haber vivido lo que vivimos sin la gracia de Dios. Y por eso en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios nos da gracias especiales, ¿no? Para mí fue palpar esa gracia. Yo me experimento muy cobarde, ¿no? Yo lo digo en el libro, yo no tenía miedo a morir, es más, era tanto el dolor que capaz que era una salida. Le tenía mucho miedo a dos cosas, ¿no? Una, la tortura, porque soy muy miedoso. Y otra, a que seres queridos sufrieran a través de esto, que vieran que me estaban llevando. Y lo pude enfrentar, no humanamente, porque humanamente hubiera sido imposible, sino por esa experiencia de un Dios que actúa y que uno palpa ese actuar de Dios en los momentos más difíciles, ¿no? Así que gracias, Marcelo. No sé, Pablo o Sebastián, ¿quieren decir algo? Rubén en un momento menciona algo que vos escribiste cuando vos llegás y vos dijiste entre comillas. A mí me gustaría si vos pudieras, no sé, obviamente vamos a leer el libro, pero si vos pudieras darnos un poquito más de eso que Rubén mencionó entre comillas, todo olía a muerte. Sí, yo terminé llegando tarde porque a mí me llaman por teléfono tipo 10 de la mañana. Primero me llama Carlos, que era un muchacho que era de la parroquia, Carlos Sáenz, y que trabajaba en el colegio San Marón. Yo me estaba duchando y le digo, decirle que me llame dentro de media hora, pero ella me extrañó, digo, ¿cómo sabe que yo estoy acá? Al rato llama Griselda y le digo a mi mamá que llame después. Vuelve a llamar Carlos y digo, no, Carlos pasa. Y cuando él me da la noticia, me dice, no te acerques, está rodeado de policía, no te van a dejar entrar. Yo me imaginé, yo llego al lugar y no me puedo acercar, me muero. Entonces me fui a buscarlo al padre Osvaldo Busto, que los dos salimos de la parroquia Natividad, ya es mayor que yo, para que me acompañara. Yo, si fui con un cura, yo todavía pensaba que los curas todavía tenían privilegio. Digo, me van a dejar pasar. Y pensé que estaba celebrando la misa. Salgo, cuando veo que está celebrando la misa, le digo al sacristán, decirle que yo me voy a San Patricio, sea como sea, que él se venga enseguida. Salgo y digo, pero no, voy a ir a buscar a Monseñor Líder, pensé. Dije, pero no, debe estar allá. Y ahí desvié el taxi a Santa Isabel, que estaba Juan Antonio, estaba la comunidad del postulantado. Cuando entro escucho que Juancho le está contando a la gente lo que pasó, eso confirmó la noticia que yo tenía. Y cuando estoy en el segundo piso me llama el que era mi párroco en Natividad, Padre Pairo, que vivía con Monseñor Líder, de que había que avisar a la familia de Salvador y nadie sabía dónde vivía. Así que ahí me dice que te acompañe gente, no vayas solo, que te acompañe un sacerdote. Previo a esto, había que avisarle a Jorge y a Miguel. No había celulares. Yo sabía que ellos estaban en el Colegio Santa Unión predicando un retiro a las chicas del Colegio Santa Brígida. Consigo que me comuniquen con Jorge. Ustedes saben que Jorge lo conocía desde chico, ¿no? Yo no pude decirle a Jorge que estaban muertos, era una cosa que se me bloqueó. Dije, me están heridos, venite acá, nos juntamos los tres y vemos qué hacemos. Porque ahí ya nos decían de que nos fuéramos del país, ya se hablaba de ir a una embajada, ya se hablaba de un montón de cosas. Más tarde viene el padre John Wayne de Brasil y nos quiere llevar a Brasil para protegernos. Pero no me pude encontrar con ellos, porque tuve que avisar a la familia de Salvador. Ahí viene Griselda con Nora, que mi mamá se había comunicado con ellos, de que mi mamá se había enterado, porque yo no le dije nada a mi mamá para no asustarla, y estaba muy angustiada. Voy a mi casa a tranquilizarla, mi hermano me había salido a buscar, se había olvidado los documentos de llevar, bueno, termino llegando a las 6 de la tarde. Cuando llego, era ver esa sala de comunidad, el lugar de tantos encuentros, de tanto diálogo, ¿no? Estaba destrozada, me quedó una imagen del teléfono descolgado, ¿no? Yo me imaginé los cuerpos de ellos ahí y un montón de gente en la comunidad, algunos conocidos y otros no. Yo sentí, acá hay una casa invadida y acá no están ellos, pero además esta comunidad que hasta ahora estuvo soñando no está. Como la muerte
de una realidad mucho más profunda que la física, de ideales, de sueños, de vínculos. Mi amigo personal, no estaba, es decir, Gonzalo éramos íntimos amigos, lo conocí desde que yo tenía 8 años. Alfie me acompañó de una manera muy profunda. Alfredo, lo que significaba, no están, ¿no? Es decir, y la casa está invadida, y alguien entró y los mató, y ¿quién entró y los mató? Alguien violó la intimidad de la comunidad y violó la vida. Entonces fue ese sentido así de soledad, de Kevin estaba destruido. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Viste? Me acuerdo que me salí a caminar y fui a la casa de Beto, que estaba ahí reunida gente del Ateneo, y de ahí me fui a las hermanas de San Pedro Claver, y Monseñor está celebrando la misa, ¿no? Y ahí me quedé en la misa. Pero sobre todo eso del vacío, ¿no? Acá no están ellos, pero no está tampoco el sueño, lo que hemos vivido, ni los vínculos. Eso fue un poco lo que expreso en el libro. Yo quería agradecerte porque esto de primera mano, y yo siempre digo, se lo digo a Rolando también, se lo he dicho, y te lo he dicho a vos, Rodolfo, que en los últimos años, sobre todo, ustedes empezaron a contar cosas que no habían dicho nunca. Y eso lleva su tiempo y tiene que ver con esto que nos dijo Monseñor y con esto que estás contando, que no es fácil. Y el libro seguramente va a ayudar, aunque algunas de las cosas ya te las escuché, fui ojeando. Yo soy ansioso, no puedo esperar. Bienvenido al club. Pero viene bien porque yo muchas veces, antes de ser postulador de la causa, incluso, pero ahora con más razón, siempre digo que hay demasiado mito urbano, demasiado leyenda, de cosas que son muy populares, que terminan en homenajes, en obras de teatro, en cuentos, en cosas que no son de ellos. Que alguien alguna vez dijo alguna cosa y tiene que ver con esto, ¿sí? Con alguna cuestión de Alfie, con alguna cuestión de Emilio, hasta mezcla de Emilio con Salvador, que nada tiene que ver uno con el otro. Como vos acá contás, y lo tuyo es de primera mano, o sea, nadie puede decir, ¿sí? Ya veis que al fondo también hay parte documentada, entonces digo, nadie puede discutirlo, nadie puede decirlo, porque hubo otros libros antes, y los primeros no vienen directo a la comunidad palotina, de nadie. Y esos libros son parte de esto que ayudó a construir el mito y la leyenda, que no está mal, no está mal, mito y leyenda no es mentira, pero habla de cosas que tal vez no son ellos. Y seguramente, y esto nos lo dijo Jorge Ignacio García Cuerva, que en este momento no es tan importante pensar qué hubiesen dicho ellos en la Argentina de hoy. No lo sé, eso lo tenemos que decir nosotros, que estamos en la Argentina de hoy. Lo que él dice es el momento de hacerlos hablar a ellos por ellos, ¿sí? Y seguramente que este libro es parte de eso, ¿sí? Es un testimonio de primera mano y es hacerlos hablar a ellos por ellos mismos. Nadie te lo contó, nadie te lo dijo, no lo leíste, sino que lo viviste. Así que, antes que lo termine, seguro que lo termino la noche. Se lo llevé el jueves a la mañana Jorge Ignacio García Cuerva, y se lo dejé porque estaba en una reunión, y después a la noche le pregunté si le había llegado a la tarde. Dice, ya entre entrevista y entrevista me leí medio libro. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Sí, yo, recogiendo un poco lo que decíamos, señor Casareto, acerca del perdón, en cosas como estas, así mismo como hemos aprendido en el catecismo que el perdón lo recibimos como un sacramento, como un regalo de Dios que nos perdona previo a nuestro arrepentimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, en estos casos donde no existe el arrepentido, y siendo vos una persona impactada en primera persona por los hechos, me pregunto cuánto tiempo te llevó
construir ese perdón, si es que lograste completarlo, así como recién decías que viviste como una gracia tu sobrevivir a ese hecho, me pregunto cómo viviste la acción de poder perdonar esto. Mira, una vez Padre Tomás dijo en una misa, quisiera ver el rostro a quienes tengo que perdonar. Y a mí lo que me pasa también es eso, que acá el perdón es un perdón anónimo, que hasta te hace más fácil, ¿viste? Es decir, yo siempre tuve una fantasía, de cuando me ordené cura, que alguno de ellos viniera a confesarse y poder preguntarle por qué lo hiciste, ¿no? ¿Por qué lo hiciste, no? Yo, como todos, pasamos por diferentes momentos, es decir, yo digo un poco lo que decía Monseñor, si yo no perdono no sería fiel a ellos, ellos me enseñaron a perdonar, ¿no? Es decir, si yo no perdono no sería fiel al Evangelio, pero el perdón no es automático, hay que elaborarlo, ¿no? Hay que elaborarlo. Y hay que elaborarlo desde solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe. Y discernir la acción de lo más profundo de la acción. Haya sido quien haya sido, lo que hizo es horroroso. Es horroroso. Porque ni la persona más pecaminosa, yo cuento en el libro de que una vez estábamos en un panel, estaba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y yo insistía mucho en la inocencia de ellos, ¿no? Y en el intervalo él me dijo, no insistas en eso, porque lo que estás diciendo es que si habían hecho algo malo, está bien que lo mataran, ¿no? Es decir, no, nadie puede quitarle la vida a nadie, ¿no? Entonces, el hecho tiene que ser condenado y sancionado. Ahora, Dios siempre perdona. Y si yo dejo que Dios viva en mí, Dios me va a permitir perdonar. Por otro lado, el no perdonar te entristece el alma. El no perdonar te deja esa esclavitud del rencor, ¿no? Pero ya te digo, me gustaría ver el rostro y poder decirle, lo que hiciste fue horroroso, mereces una sanción, pero te perdono, te perdono. A mí me impactó mucho un sacerdote que contó una cosa, no sé si era de Rosario, de Santa Fe, él le llevaba la comunión y visitaba al asesino de su padre, ¿no? Al asesino de su padre. Él había podido elaborar ese perdón, ¿no? Lo de Juan Pablo II, fue a abrazar al que le quiso quitar la vida, no hizo nada para que, no le quitó la sanción, pero lo fue a abrazar, ¿no? Yo creo que eso nos da una libertad. Yo siento que cuando podemos hacer eso, los 5 viven en nosotros, ¿no? Los 5 viven en nosotros. Gracias. Ah, acá me acota, sí, tiene razón Rubén, la ñata Barletti, la mamá de Emilio, lo que le pide a su hijo, ante el cadáver de su hijo, que no guarde rencor, que no haya, ¿cómo es la palabra textual? Que no haya algo así como, que no haya rencor en su corazón, que la libere del rencor, ¿no? Y lo que le hemos conocido, acá hay gente de Areco, sabemos que fue una mujer que nunca se le escuchó una palabra de venganza o de... Quería comentar que a mí, como integrante de la comunidad, las palabras de la mamá de Alfie, doy gracias a Dios por que muerte de mi hijo y no el asesino. Y eso a mí me hizo cambiar el corazón, porque me hizo, no sé, perdonar, entre comillas, pero ver de un punto de vista totalmente distinto ese momento. Creo que ella también es así. Sí, bueno, yo lo pongo en el libro también, sí. Sin lugar a duda, ¿no? Es un testimonio fuerte. Prefiero, bendita sea la santa voluntad de Dios, porque es la madre de uno de los muertos, a la madre de los asesinos, ¿no? Y rezaba por los asesinos. Muy bien. Quería compartirles también una alegría, ya que acá somos muchos que sentimos que el carisma de Palotti nos anima. Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva dispuso en un decreto que la iglesia San Bonifacio, cita aquí en la calle Cuba 2981 de esta ciudad, de la Diócesis de Buenos Aires, a partir del día de la fecha, se denomine San Bonifacio y San Vicente Palotti.
comuníquese a quien corresponde, publíquese en el boletín eclesiástico, y archívese. Es el primer templo de San Vicente Pallotti en la ciudad de Buenos Aires. Y que yo sepa, no sé, me ayudan, hay 3 nada más. En la Argentina está el de Villa General Belgrano, que lleva el nombre de Nuestra Señora del Valle y San Vicente Pallotti. Y el de Empalme Lobos es San Vicente Pallotti. Después no sé si hay otro. ¿No? Sí. Rodolfo, ¿puedo hacer una pequeña Sí. invitación? El 4 de diciembre a las 18 horas se va a declarar la parroquia San Patricio de Belgrano Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la legislatura. Y bueno, va a haber un pequeño acto para colocar la placa, a continuación el padre Juan Sebastián va a celebrar la misa y después se va a hacer la oración comunitaria los días 4 de cada mes. Así que quienes se quieran acercar a compartir con la comunidad de San Patricio de Belgrano esa alegría de saber los misas invitados. Muchas gracias. Queríamos, Monseñor Caseto va a presidir la misa a las 7, los que se quieran quedar. Mientras tanto, hablábamos de gente que colaboró. Emma, como siempre, nos ha preparado el café. Así que está el café. Si alguien quiere tomar un café, un té, pueden pasar. Tienen los baños. Los que quieran quedar, si puedan, a las 7 Monseñor Caseto va a presidir la misa. Muchas gracias.